Un saludo a todos nuestros drugos. Esta es la exégesis del micrófono. Yo soy Samael. Y yo soy Brandon. Y estamos aquí en otro capítulo de su podcast. Sin antes, claro, también siempre nos estamos olvidando últimamente, es recomendarles que nos den like y se suscriban a nuestros diferentes canales y a nuestras redes sociales. Sí, no sé, siempre nos olvidamos y a último momento, casi al final, estamos diciéndolo. De puro milagro porque nos hemos acordado. Sí, porque si no, no los recomendaríamos. Bien, pues ahora estamos en otro episodio. Vamos a hablar de 3 películas que, bueno, pues en su momento, incluso creo que, no sé si actualmente es, una de ellas sigue siendo, sí es polémica, bastante. Las otras 2 en su momento sí fueron polémicas, pero a ver, ¿de qué películas vamos a hablar? Van a ser de 3 películas. Uno es Club de la Pelea, una película bastante conocida. El otro es La Naranja Mecánica, igual otra película igual conocida. Y la última es El Nacimiento de una Nación. Esta sí es una de las películas más antiguas que vamos a hablar en este capítulo. Creo que incluso podríamos decir que es una de las películas más antiguas que hemos visto, al menos yo. Sí, en mi caso igual es la más antigua que he visto hasta ahora. Porque más antes la más antigua que había visto era la de Metrópolis. Y si no mal recuerdo, esa es del 25. De los años 20 por ahí. Y esta es del 1915. Sí, y que ha tenido igual bastante impacto. Hay que decir eso, estas películas que ahora vamos a hablar han tenido un determinado impacto en la sociedad, cuando fueron estrenadas, cuando fueron transmitidas. Sí. Y también, bueno, pues recomendarles de que vean las películas. La Naranja Mecánica, El Club de la Pelea son muy buenas películas y si no las han visto, pues véanlas. La de El Nacimiento de una Nación, esa está difícil recomendarla. Yo sí la recomendaría como una película, como una interpretación histórica, porque es eso al final, una interpretación histórica, pero en este caso de los confederados. Cuando hablemos un poco más de la película van a entender un poco más por qué viene eso. Sí, pero yo lo decía más del lado de las personas que son muy sensibles con ciertos temas, que la película, ya sabes, cuando hablemos de esa película ya más o menos se van a dar una idea. Igual les recomiendo así para que la vean. Incluso esta película que es El Nacimiento de una Nación, pues es considerada una de las primeras películas, por así decirlo, del cine moderno, porque es en la primera película donde ya se han usado muchos de los métodos de editar la cinta para que las películas sean como actualmente, porque antes de esto era más tipo teatro, más la cámara en un lugar fijo. En cambio en esta, ya si lo has debido notar, Brandon, hay juegos de cámaras, hay la edición, hay planos, el gran angular, el angular, ¿cómo se llamaban los otros? Que era el rostro. Sí, se nota bastante como incluso para ser una época muy temprana, no diría del cine, pero sí una época temprana de lo que ahora conocemos como películas, es que se usan bastantes técnicas. Se usa ese tema del ojo que es bastante usado y muy interesante porque intenta representar algunas escenas de conflicto, intenta poner escenas de cámaras para dar una interpretación adicional a los personajes, cosa que creo que en películas todavía más antiguas todavía no se daba y que hoy en día damos muy por sentado eso. Sí, pero a ver, ahora sí, nos abocaremos al guión que hemos hecho, entre comillas guión. Yo no noto nada. Yo noto así para, pues, decir por lo menos ahí. Ya, entonces empezamos con El Club de la Pelea, de 1999, del director David Fincher.
A ver, ¿cuáles fueron tus impresiones? ¿Tú que viste recién esta película? A ver, primero tendría que decir que esta película ha sido muy sonada y particularmente a mí me ha molestado bastante con ver esta película, cosa que mucho tiempo no hice caso. ¿Quién era Craigan? Era Craigan. Sí, era Craigan el que principalmente lo decía. Y bueno, solamente por darle la contraria, en principio no he visto. Y tenía un cierto nivel de expectativas con esta película, ya que los temas que más o menos aborda casi siempre son muy, muy comentados, muy hablados. Y bueno, en cierta forma la tenía en tan alta expectativa que cuando la vi ahora no me sentí tan impactado. A todo esto, ¿ya sabías ese giro del sí, final? Lastimosamente sí, ya sabía el giro y como ya sabía ese giro, a través de la película misma todo el tiempo veía, sí, es demasiado obvio porque esto pasa o porque esto otro está pasando. Sí, pero cuando la ves por primera vez sin saber eso, no te esperas ese giro. No lo sé, tampoco era que no pareciera eso, porque muchas veces igual se apuntaba a la idea de que el protagonista era el que estaba haciendo las cosas. Claro, pero te dan pequeñas pistas a lo largo de la película, pero no es hasta el final de la revelación que ya vas armando todo, o sea, ya armas todo. Sí, por ese lado de cómo vas armando, hay una cosa que creo que debo decir que me ha gustado de esta película. No he podido predecir todo lo que iba a pasar. No sé mucho cómo lo ven, pero muchas veces cuando yo veo alguna película casi siempre ya sé qué es lo que va a ir pasando a través de la película, pero en este caso no he tenido esa sensación. He sentido un poco más de sorpresa por cada una de las acciones que iban haciendo los personajes, o bueno, el personaje. Que esa parte me ha parecido bastante agradable. Sí, es que la película está bien escrita y tiene, no sé, un no sé qué, que sí, como tú dices, se sale del molde de otras películas, porque actualmente más, hasta hay una especie de guía más o menos de cómo tiene que ser un guión, y hoy en día si quieres vender un guión en Hollywood tienes que seguir esas reglas, y digamos, ahorita en donde más se ve esa guía, digamos, es en el UCM. Porque no ves si te darás cuenta, la mayoría de sus películas tienen el mismo esquema. Y entonces muchas veces pasa eso. Muchas veces pasa de que estás viendo una película y ya sabes qué es lo que va a pasar porque pues ya en cierta forma ya viste la película. Sí, y por ese lado, esa parte sí me ha agradado. Ahora también habría que hablar un poco de por qué es una película tan controversial. Yo en principio creí que era por ese giro argumental de que el bueno era el, entre comillas, ahora el malo. ¿Cuál? ¿Te refieres a Tyler? Sí, pero creí que era en el giro de que ambos eran la misma persona, recaía lo que era la controversia. no, la controversia fueron en los actos vandálicos que hubo. Y sí, en la idea de generar más o menos una forma de, incluso diría que secta. No dirías, es una secta. Todo el esquema que arma Tyler en la casa es una secta. Y bueno, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles fueron tus impresiones de ti? A ver, no me acuerdo muy bien cuándo la vi por primera vez, pero sí me acuerdo que sí vi partes en la televisión alguna vez. Obviamente no terminé de ver toda la película, porque creo que normalmente en las noches saben transmitir la película, así que no sé terminar de verla toda. Y no fue hasta tiempo después que me arruinaron el final diciéndole, no, es que Tyler es simplemente la imaginación del protagonista. Y yo de, bueno,
Pero sí, después ya la volví a ver y no, me encantó la película. Eh, Esos pequeños monólogos que tienes rompiendo la cuarta pared. De hecho, hay hasta, no sé si lo has notado, hay partes donde aparece Tyler antes de que aparezca Tyler. Sí, lo he notado, con unos pequeños flashes que aparecen en las primeras escenas. Y lo, Y incluso eso igual lo explica en la propia película, cuando explica quién es Tyler, entre comillas, quién es sí, Tyler. cuando te dice que Tyler en películas para niños ponía pequeñas partes de una película porno. Sí, Porque, ahí mismo es que te explica esos pequeños flashes que ya había antes. no solo eso, sino que también estaba viendo un análisis donde te decía el hecho, ¿no ves? De que te menciona, ¿no ves? El hecho de cambiar cintas. En ahí ya la propia película te está hablando de cómo el cambio de cinta simplemente es una metáfora de cómo cambia sus personalidades. Interesante, no lo había visto de esa manera, yo lo veía más como esos pequeños flashes y como también ya sabía el final, creí que hacía referencia a así de cortes, un poco lo que acabas de decir, pero solo como pequeños cortes, como pequeños flashes de lo que iba a ocurrir o lo que iba ocurriendo. No, en ahí igual te está. De hecho, incluso hay una parte en la cual cuando Tyler no ves se da cuenta. No, cuando el narrador se da cuenta, no ves de que Tyler es parte de su conciencia, no ves, cuando ya lo estuvo buscando por toda la ciudad, por todo el país, no ves. Y luego Sí, desaparece, ¿no ves? Y ahí dice, se apagan las luces y se cambia el proyector, haciendo referencia a esa escena. ¿No te acuerdas de esa escena? no le presté tanta atención a esa parte, a ese diálogo específicamente. No sé, a ver, pero volverla a ver, pero eso es lo que dice. Es justo que es cuando ahí no ves, el narrador quiere detener a Tyler y está hablando con Marla. Y en ahí es cuando le dice, Marla, ¿quién crees que soy? Y ella le dice, pues eres Tyler. Y ahí se le aparece Tyler y empiezan una discusión de qué es lo que quería cada uno. Y de ahí, de la nada, pues el narrador se desmaya y ahí aparece la voz en off del narrador que te dice, y las luces se apagan y ahí el proyector se cambia. Recuerdo esa escena, pero no le presté tanta atención a ese diálogo en específico. Creo que eso es algo también bastante interesante porque muchos diálogos, aunque sean pequeños y cortos, tienen bastante importancia en la historia y en la trama de la película. Sí. Y bueno, pues una de las cosas igual que me gustan, bueno, es ese cambio que hubo. Y bueno, no sé, como te decía, ¿no? En esta película de Joker, que no es muy... Lo dejan muy ambiguo a su final de hasta qué punto Arthur imaginó todo y qué fueron verdad y qué es mentira. En cambio, en esta película, o sea, ya te plantean bien, estas partes pasaron y estas partes pasaron de esta forma. Entonces toda la película se construye bien, está bien escrita. Y bueno, pues el mensaje. ¿Qué dirías del mensaje de la película? Del mensaje, del tema de los... ay, ¿cuál es la palabrita que se me acaba de ir y que he dicho hace un momento? Las sectas. ¿De las sectas? No sé, así a general, ¿cuál crees que, o cuál sería el mensaje de la película? ¿Por qué crees que fue tan, o qué otra cosa más es lo que le hacía polémica? La verdad es que no lo sentí, como dije, esa impresión de tanta polémica. Tal vez porque muchos de los temas ya los había visto reflejados en diferentes cómics o en diferentes medios. Lo sentí más como lo de siempre, una forma de entretenimiento. Obviamente que toca algunos temas profundos, sobre todo lo que me ha gustado era esa doble personalidad que tenía el personaje, que uno era Tyler y otro era el narrador. Cosa interesante porque al principio igual he notado eso de que no querían mostrar su nombre. De hecho, lo más cercano es que es Jack, que normalmente siempre el narrador dice soy el algo de Jack y siempre menciona a Jack. De hecho, tal vez ese sea su nombre, pero nunca te dicen que sea tal su nombre.
Claro, y incluso puedes también decir que es alguno de los nombres en los cuales iba a las reuniones de ayuda, porque ahí igual usaba diferentes y diferentes nombres. Sí, Pues como que no requería realmente de tener un nombre para darle una personalidad, porque tiene una personalidad muy marcada. Y Tyler todavía tiene una personalidad más marcada. es que lo han hecho que no tenga un nombre específico para que cualquiera pueda ser Jack. Es para que te puedas Identificar. sí, identificar mejor con el protagonista. Porque, no sé, en su época fue muy ese mensaje de que somos la generación que no tiene nada o que nadie esperaba nada de nosotros. Sí, esa parte de tu ejemplo, ese diálogo me ha gustado porque es la generación que no ha vivido una guerra, que no ha vivido la gran recesión y todas esas cosas. Sí, la generación X. Por ese lado, sí me ha parecido muy interesante como un diálogo, incluso como un pensamiento. Aunque en la actualidad ya hemos vivido demasiado. Guerras no hemos vivido, o sea, guerras mundiales ¿Pandemia? no, pandemia sí, pero Y al inicio de tal una guerra, tal vez. sí, tal vez, pero pero no sé, esta igual es considerada así una película generacional, porque has de ver todo su inicio está dirigido expresamente para esa generación de bueno, pues que en alguna época eran niños, pero cuando salió la película ya era pues, ya muchos de esta generación ya eran mayores de edad, trabajo, y bueno, pues ya saben lo que es la vida adulta. Pero actualmente, ¿crees que el mensaje seguiría vigente? Actualmente ya no tanto, porque como he dicho, sí, esas generaciones en la actualidad, porque también creo que pertenecemos a ese tipo de generaciones a las cuales sí va enfocado, ya han vivido propiamente algunos eventos que han remarcado a nuestras generaciones. De hecho, algo que me parece curioso es de que, bueno, pues la película no es del 99, pero un evento histórico que va a cambiar todo sería en el 2001, que sería las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, sí. Que, bueno, pues cambió bastante la historia. Pero aún así, creo que la película actualmente, o sea, sí tiene algunos aspectos que todavía algunos mensajes que todavía se pueden ajustar a esta época. Como el hecho de... ¿Cómo cuáles? Bueno, actualmente todavía seguimos siendo bastante capitalistas. Y hoy es todavía más que antes, que en esas épocas. El hecho de querer buscar completarte a ti mismo comprando cosas, eso es todavía algo que seguimos haciendo. El sentimiento que tiene el protagonista de querer completarse pero no poder, igual eso pues, sigue pasando. ¿O tú qué dices? Claro, incluso creo que está más remarcado en esta época, pero eso no es uno de los temas principales que aborda. Creo que eso lo aborda hasta el momento en el cual el protagonista explota todo su departamento. No, es que eso es lo central. Es todo ese tedio que es lo que provoca que se crea Tyler. Es ese hecho de sentirse que en alguna época le hicieron creer que iba a ser importante de su vida, que le dieron una idealización de su futuro. Pero cuando ya el protagonista ya tenía una casa, ya tenía un buen trabajo, había salido de la universidad y constantemente se va comprando, pero nada lo llena. Es por eso que después termina yendo a estos grupos de ayuda para gente que tenía enfermedades terminales, y es ahí cuando recién logra sentir algo. Pero luego aparece Marla, que le hace recuerdo de que está fingiendo todo eso. Y es ese hecho lo que provoca que ya Tyler se desate. De hecho, Tyler igual habla de eso, o sea,
de cómo las expectativas de las personas, ya sabes, de que compramos basura que no necesitamos. Entonces constantemente te están hablando de eso en la película. Sí, y creo que eso es un tema que también podríamos abordar con algunos otros videos o con algunos otros cómics aparte y que podríamos igual profundizar, que es bastante interesante. Sí. O también, es que puedes ver en internet hay muchos análisis que se hacen de esta película. Hay incluso algunos que hablan de una especie, ¿cómo decirlo? Homosexualidad reprimida del personaje, del narrador. ¿Y eso por qué? Eso sí ya no me lo esperaba. Es que si te das cuenta, todo el problema tiene que ver con la hombría. El hecho de que el hombre no puede ser tan hombre como antes. Y entonces todo el hombre siempre tiene que reducirse. Y como te he dicho, hay varias corrientes incluso de qué es de lo que habla del hombre. Unos dicen que habla de esto, de cómo se reprime al hombre. Otros dicen de cómo es el hecho de si dejas al hombre ser hombre, provocan el caos. Que sería la representación de Tyler Durden, un hombre que pues hace todo lo que quiere y deja ir todos sus instintos. Ahora, tenemos otro punto que es, hay una escena cuando Noves van donde no me acuerdo, creo que era el comisionado de policía, no a amenazarlo para que no los persiguieran después de haber hecho el primer atentado. Sí. Hay un cuate, ¿no ves? El rubio. ¿Te acuerdas del rubio? No lo recuerdo. Es Jared Leto, el Joker, el que nadie quiere, el Joker. No lo reconocería en ninguna película. Sí. Bueno, pues hay una escena pues después cuando se va, están saliendo, ¿no ves? Todos. Y bueno, pues el narrador ve como Tyler pues le muestra afecto. Le muestra afecto, pero y luego, bueno, pues se ve como el narrador tiene una especie de celos, o es que como es él mismo, o sea, siente una especie de atracción por esa persona. Atracción en la cual escenas después, cuando está peleando con él, lo llega a golpear hasta literalmente destrozarle la cara. ¿Te acuerdas? No, sí, o sea, recuerdo eso, pero no le había prestado esa atención a esa parte. Además, no sé, viejo, varios hombres en lugares pequeños, semidesnudos. Sí, eso sí estaba. Esa parte sí. O sea, sí hay una carga homoerótica, se podría decir, en la película. Pero, no sé, por eso te dije, la película tiene varias lecturas que se pueden hacer. Otra cosa igual de lo que te hablaba, lo del superhombre, de cómo el narrador representaría la primera parte, que es el camello. Luego Tyler Durden representaría lo que es el león, el león que quiere destruirlo todo. Y no es hasta que el narrador se da cuenta que tiene todo el control, se dispara a sí mismo, así acabando con la parte de Tyler, y es cuando ya se acepta a sí mismo como es. Llegando a... Yo en esa parte, por cierto, como una pequeña acotación, creí que no se había disparado. O sea, creí que era parte de su mente y una metáfora de que se estaba disparando, no que de verdad lo había hecho. Sí. No sé por qué creíste que no. Aunque sí, podía ser, o sea, después de tantos giros, dices. Sí, yo esperaba algo más metafórico, no literalmente que se hubiera disparado. Cosa que me pareció interesante, como dije, no pude predecir perfectamente lo que iba a pasar. De hecho, la metáfora está en los edificios, dijo. Claro, en los edificios destruyéndose. Dejando todo atrás, todo el pasado. Construyendo algo nuevo, algo distinto.
Sí, una época complicada de su vida. Ya. Y bueno, No sé, hay más cosas que podríamos hablar. Pero creo que vamos yendo a la siguiente película porque, pues, igual a la siguiente película igual es larguita y pues ya el último podcast que subimos no sé más de 2 horas ya estaba, así que esperemos que este sea más cortito. Bueno, pues sí. Esta otra película ahora es La Naranja Mecánica. ¿Cuándo viste tú La Naranja Mecánica? la verdad lo vi hace 3, 4 años creo. ¿Tú? Yo la vi cuando estaba en colegio. ¿Y qué? Incluso tal vez diría algo, entre comillas, inmaduro como para poder entender todo lo que venía en la carga de la película, pero la vi en ese tiempo. Y me hacía el mamador porque vi La Naranja Mecánica, Más o menos, hacía demasiadas referencias a lo mismo. Y las ideas que ahí entrado primeramente no las conocía en su momento. Incluso la idea de cambiar la mente mediante un determinado proceso me parecía muy interesante, muy revolucionario para ese momento. Pero por ejemplo los temas más sociales, como es el tema de si uno es malvado porque nace así o porque la sociedad lo va haciendo así, que también se toca bastante en la misma película, no les había tomado tanta importancia en su momento. ¿Recién ahora? No tan recién ahora, pero sí ya más después, más adelante. Porque creo que es una de las películas así, entre comillas, polémicas que me han agradado. Y como he dicho, ha sido por las ideas que a mí me parecían, wow, qué interesantes. Así. Sí, yo digamos cuando vi la primera vez, sí creo que fue hace 3 años, 4 años. Igual, aunque igual tengo memorias de que sí lo vi creo de niño. O sí vi escenas de niño. Porque sí me acuerdo de esa escena de tocando Beethoven, ¿no? Es cuando está en su cuarto. Sí, de la novena sinfonía de Beethoven. Sí, de eso. Tengo vagos recuerdos de esa escena. Pero no te podría decir si la vi o no la vi. O capaz nomás vi esa escena. Pero ya después la vi. Sí, me gustó todo, me pareció muy interesante. Obvio que cuando ya la vi, o sea, ya muchas de las temáticas que tocan, pues ya las había visto en otras películas, en otros cómics. Pero aún así, o sea, cómo está hecha la película me gustó mucho. Los cuadros, los encuadres, que ya sabes, Kubrick. Sí, en ese caso es una de las pocas películas que puedo decir que igual he apreciado los cuadros que tiene esta película. Es una de las pocas en las cuales particularmente para mí, se nota lo que es el uso de cámaras, el uso de cómo estos encuadros representan a los personajes. Sí. De cómo te los muestran, los acercamientos, las miradas, todo eso. No solo eso, sino la ambientación del lugar, o sea, recrearon algo completamente diferente a 1971, creándote que sí te lo crees que es un futuro distópico. Sí, porque cuando lo vi, particularmente no tenía idea de las épocas de las películas, pero lo sentía más o menos ambientado, como que podía estar ambientado en los 90. No. O sea, con ese estilo de ambientación que yo ya conocía de esas películas noventeras, por así decirlo. Sí, te entiendo. A eso me referí. Pero no, la película es del 71. Sí, también te voy a añadir que todas estas películas yo creí que eran de años posteriores. A todo esto, la naranja, el Club de la Pelea, ¿de qué año pensabas que era? Tranquilamente de un 2003, 2005.
Sí, pero es del 99. Eso me hizo sentir muy viejo cuando vi así de, uy, 99, ya pasaron 20 años. Más de 20 años. Sí, el de la naranja mecánica a mí me ha impactado, era de los 70. ¡Wow! Es que Kubrick sí pudo hacer ¿en cuándo hizo? En el 61, no me acuerdo de cuándo era, 2001 o en el 60 lo hizo en los 60, sé que lo hizo en los 60. Y está bien lograda. Pero a ver, ¿qué crees que era o cuál crees que es lo polémico de esa película, La Naranja Mecánica? La primera vez que lo vi, yo creí que era, bueno, tampoco sabía que era propiamente polémica, solo una película fuerte, y creí que era más que nada por la idea de que pueda existir alguna forma de cambiar quienes somos, de cambiar nuestra esencia mediante un proceso. Creí que ese era lo más fuerte que tenía la película, pero ya habiéndolo visto más posteriormente también la carga de quiénes somos y por qué somos, porque nosotros como entes, como seres humanos, nos desarrollamos mediante, número uno, sí, genética, pero también mediante diferentes factores ambientales, cosa que aquí te lo presentan, porque el chico, entre comillas, al principio era malo, porque, bueno, era violento. Era violento, sí, esa es la palabra. Era violento y todos decían que era violento porque había nacido como violento, por así decirlo. Pero después del proceso que le han quitado esa violencia, se ha visto que toda la sociedad lo volvía a empujar a esa violencia. Es que toda la sociedad en sí era violenta. Correcto. Y pues bueno, esa parte creo que es la esencial de si uno nace violento o nace malo, o si es que la sociedad lo moldea así, siendo la respuesta que es ambos. En esto tendríamos que diferenciar. Una cosa es el concepto de bien y maldad, y otra cosa es el concepto de ser violento o no ser violento. Sí, porque violencia no necesariamente implica un valor moral, por ejemplo. Claro, eso es a lo que iba, porque podríamos discutir de si el humano es bueno o malo por naturaleza, que es una discusión de tiempo, de décadas. Yo leí El Gen Egoísta, podemos hacerlo. Pero en cuanto a si el humano es violento por naturaleza, podemos decir que sí, porque la propia naturaleza es violenta. Y la única forma de sobrevivir en un mundo violento es, pues, adoptando parte de la violencia. Claro, incluso podemos decir que en realidad la violencia es, primeramente sabemos que es algo natural, porque se da en todas las especies. Pero también se puede decir que es adaptación del medio, porque en diferentes medios en los cuales se tiene abundancia se ven menos actos violentos, pero en los medios que hay menos recursos se ven actos más violentos para una mejor supervivencia. Esto a nivel de especies, no únicamente del ser humano. Pero esto ya entraría completamente... esto sería completamente diferente ya a un mundo del ser humano donde ya estamos completamente, nosotros mismos nos alejamos de la naturaleza al construir las ciudades. De hecho, el punto de vivir en una ciudad es estar lo más lejos de la naturaleza. Donde pues... No necesariamente es estar más lejos de la naturaleza, sino es... Yo lo veo así. Los animales y cualquier ser viven en un determinado ambiente y tienen que ir adaptándose mediante cambios evolutivos o mediante diferentes cambios al ambiente que los rodea. Pero el ser humano ya ha evolucionado lo suficiente como para no tener esa necesidad de cambiar el ambiente, sino de tener que cambiarse a sí mismo, claro, para poder subsistir en el ambiente. Sí, entiendo. Sino al revés, cambiar el ambiente para su propio beneficio. Sí, pero al mismo tiempo al hacer eso y sin quererlo nos alejamos de la propia naturaleza. No necesariamente alejarnos, sino es que lo hemos transformado. Hemos cambiado lo que ahora es la naturaleza. A ver, ¿cómo te explico esto? Es que actualmente las personas no saben
ahorita actualmente las personas no saben cuál es el papel del ser humano en la propia naturaleza, no se dan cuenta de lo frágil que es un ecosistema. A eso me voy con el hecho de que nos hemos alejado de la naturaleza. El hecho de vivir en un lugar donde no estamos rodeados de naturaleza y no saber cuál es el ciclo de la vida, pues muchas veces nos hace olvidar el hecho de que pues nosotros dependemos de muchos de los animales más pequeños que existen, y eso es algo que ha pasado muchas veces en la historia humana. Sí, particularmente no lo veo tan así. Obviamente el cambio de ecosistemas es también algo natural, por si acaso. No cuando el ser humano él mismo lo provoca. Hay especies que igual provocan grandes cambios en su ecosistema. Eso es... Incluso destruyendo flora y fauna a su alrededor. Aparte del ser humano, obviamente. Obviamente, pero el hecho es de que unos animales no tienen la conciencia que tenemos nosotros. Hasta donde sabemos. Hasta donde entendemos. Hasta donde entendemos. Sí, pero bueno, volviendo a la película. Que después vamos a estar en un debate de 1 hora así de la naturaleza. ¿Qué es naturaleza? Sí, ¿qué es naturaleza? Son las leyes que son todo lo que se rige por las leyes de la física. Y listo. Y luego iba a sacar una cosa que leí en un libro de por qué la ciencia prolifera y no tanto como la filosofía. En cambio, la propia ciencia no se llega a cuestionar de sus propios conocimientos. Sí se llega a cuestionar, pero con una base lógica y racional, no simplemente un cuestionamiento porque sí, a priori. No un cuestionamiento a priori, sino es un cuestionamiento a posteriori. Hablando más filosóficamente. Irónicamente. Ya, volviendo a la película. ¿Qué película era? Algo con unas naranjas. Ya, pero estábamos en el hecho de la violencia. Sí, igual, la primera vez igual que vi la película, igual yo saqué esa conclusión de que hablaba de la violencia, pero era el punto de qué tan importante era la violencia. A ver, me explico. Tenemos primero al protagonista, Alex, que es un tipo bastante violento. Y es a causa de esa violencia que termina en la cárcel. Y una vez en la cárcel se entera del proyecto Ludovico. Le hacen todo este procedimiento, le quitan la violencia o le quitan el hecho de poder elegir ser violento. Para luego mostrarte cómo está en un mundo violento donde él no puede defenderse. Sí, y donde al final la única solución es volver a la violencia que tenía al principio. Porque la violencia en este caso es usado como un medio de, entre comillas, protección con respecto al medio que los rodea. Pero el punto del cuestionamiento de la película, y yo lo vi en ese momento, era de ¿qué grados de violencia deberías tener que usar? Porque Alex era alguien muy violento y todo ese exceso de violencia es lo que le llevó a la cárcel. Pero el hecho de también no tener nada de violencia, pues provocaba que no se pudiera defender de nadie. Claro que también está otros, te muestran los tipos de violencia de las personas que creen que, bueno, pues un preso tiene que estar pagando constantemente todos sus actos. Tenemos la violencia del Estado reflejado en sus amigos que igual eran violentos de Alex, pero que con el tiempo se convirtieron en la profesión, bueno, pues que lleva bastante violencia, que es la policía.
Claro, porque también hay que decir que el Estado tiene la hegemonía de la violencia, Es lo que le da el poder. tanto con el ejército como con la policía. Obviamente eso es lo que le da el poder, eso es el poder. Ese es el poder, el ejercer la violencia. Pero también hay muchos aspectos sociológicos que también te hablan, como tú decías, ese de el hecho de hasta qué punto la sociedad en la cual vivía Alex lo terminó volviendo violento. O sea, ya de por sí él ya tenía esas inclinaciones violentas, por lo que nos dice. Pero por lo que nos muestra constantemente, o sea, que sí es un mundo bastante violento. Hay muchas pandillas de jóvenes que se enfrentan, la policía es bastante violenta. Casi parece Latinoamérica. He notado que Latinoamérica siempre se ve reflejada en producciones así. Sí, ahí está bastante sucio, descuidado. Sí, Latinoamérica, chicos. Igual te mencionan lo de esto, lo de las cárceles que están muy llenas. Y bueno, pues el gobierno quiere hacerla fácil de... Aquí... Creo que eso también es algo interesante porque habla un poco del tema de la justicia, de qué es justo, si castigar a un criminal por los crímenes que ha cometido o hacer lo que sea una reinserción. Porque por ejemplo a Alex le practican el método Ludovico y le quitan toda la violencia, aparte de que el método era bastante violento en sí mismo. Cuando acaba eso, le quitan su condena y lo dejan libre, lo que habla de la reinserción, contra la idea de que debería pagar sus determinados crímenes. Pero aún así esa reinserción no sería tan correcta. Creo que hay otras formas mejores de hacer una reinserción. Pero también, si te das cuenta, otra forma de reinserción que está presente en la película es la religión. ¿Cómo? Por algo, digamos, en las cárceles o te muestran que a los presos les obligan a ir a misa, hay un padre dentro de la iglesia y es ese, ya sabes, están intentando usar la propia religión para poder digamos, el Estado poder cambiar a estos hombres y se vuelvan hombres productivos para la sociedad. Claro, pero por ejemplo viene aquí el tema de si conviertes a un hombre de la cárcel, a un hombre digamos violento, a quitarle toda la violencia, ¿es correcto el liberarlo, aun si por ejemplo no, entre comillas, recibido un castigo por los crímenes que ha cometido? Es que bueno, eso también depende de cómo veas la cárcel, si lo ves como un método de castigo o un método de reinserción. Yo creo que para que sea lo que se considera como justicia, debería ser ambos, porque un crimen requiere siempre un determinado castigo, esto a nivel de sociedad, pero aparte de eso, tiene que existir lo que es reinserción para que los criminales no vuelvan a volver a cometer crímenes que ya hayan hecho. Claro, esa es en la teoría, porque en la práctica es todo lo contrario. Obviamente. La reinserción no funciona y muchas veces las cárceles sirven para agravar a los criminales en la actualidad. Sí, y más que nada en nuestro país, pues hay ¿cómo se llamaba esto? Medida cautelar era, ¿no? Cuando los detenían. No, ¿Sí? Preventivas. Preventivas. Hay mucha gente que está ahorita en la cárcel que no debería estar porque todavía no tienen sentencia. Y mucha otra gente que está por 48 horas y luego los dejan. Sí. Y que deberían estar más tiempo. Sí, y actualmente, a lo menos en esto es algo que pasa en nuestro país. Las cárceles están atestadas de gente. Por eso, incluso esa vez te decía, la cárcel en la cual estaba Alex parecía de 5 estrellas, así bien bonita, bien limpio todo.
Hasta tenían una biblioteca. Hasta tenían biblioteca, en un cuartito entraba uno por persona. Pero cuando ves aquí las imágenes de las cárceles de aquí de Bolivia, puta, no, en un cuartito están 5, 6. Duermen. Pero también hay que decirlo, por ejemplo, aquí tienen muchas veces más libertad. Los presos tienen libertad a trabajar, a hacer diferentes tipos de actividades que incluso tienen vinculaciones afuera de la cárcel. Sí, sí. Eso no sé si sea bueno o malo, pero bueno, sí tiene sus partes malas. Tiene muchas partes malas, porque muchas veces los negocios que hacen los presidiarios no son del todo correctos para la sociedad. Claro. Y sí, muchas veces se han dado casos donde presos desde las cárceles manejaban todos sus negocios ilícitos así. Muchas veces, cada semana. Pero, por ejemplo, creo que la otra vez estaban haciendo una requisa en las cárceles y han encontrado toda la documentación de una red de venta de drogas, todo de toda la ciudad. Todo manejado desde la cárcel. Sí. Son cosas. Por eso también en este caso de la naranja mecánica, cuando ahora la he vuelto a ver, me ha llamado bastante la atención esa idea de reinserción versus la idea de castigo. Sí. No sé, había muchos que decían de que muchas veces, digamos, el hecho de encerrarlos, dependiendo también esto, claro, obviamente al crimen, pero se debería aplicar para los que han cometido penas más leves, en vez de llevarlos a la cárcel, hagan el servicio comunitario. Pero como te he dicho, esto también tendría que estar visto dependiendo al crimen que cada persona cometió. Ahora, esto del proyecto Ludovico, más o menos, ¿te ubicas de dónde lo han sacado? No, siempre me he preguntado eso. Incluso mucho tiempo he olvidado el nombre. Por cierto, se hace una referencia en un videojuego, Binding of Isaac. Es que tiene que ver con... No sé si a veces has escuchado el experimento de los perros de Pavlov. Sí, eso sí lo he escuchado. Es el condicionamiento operante. Sí, y justamente pues esto tiene que ver mucho con el conductivismo. Conductualismo. Conductismo, sí. Bueno, pues básicamente, a ver, para nuestros escuchas, el experimento de Pavlov era pues que hizo un experimento con los perros, en el cual cada vez de que les daba comida, pues hacía sonar una campana. El hecho está de que llegó un punto en el cual, pues simplemente con el hecho de... Pavlov notó de que cuando sonaba la campana, pues, y traía la comida, entonces el perro empezaba a babear. Entonces hizo este experimento varias veces hasta que acondicionó a los perros, y luego ya sin la necesidad de la comida, simplemente sonando la campana, pues el perro empezaba igual a salivar, a babear. Pero algo curioso que no mencionan de los perros de Pavlov es de que tiempo después, no me acuerdo, creo que hubo una especie de inundación por donde justamente trabajaba Pavlov, y bueno, pues los perros quedaron asustados y notó algo extraño, que a causa del shock que habían sufrido los perros, pues habían olvidado el sonido de la campanita. Obviamente que Pavlov en un inicio, ya sabes, estaba iracundo, berreando, diciendo no, todo mi trabajo se fue al caño. Pero después nomás se dio cuenta de que había hecho un nuevo descubrimiento. Se puede acondicionar el cerebro para que mediante unos estímulos tengas una respuesta, pero también se puede hacer que olvide todo eso mediante el shock. Sí, incluso de ahí creo que deriva la idea de una terapia de shock para los casos de fobia, porque previamente se utilizaba el condicionamiento operante para intentar tratar estas.
No solamente eso, sino también, si no me recuerdo, creo que usaron toda su investigación en el MK Ultra, ya sabes. No, Sí, en todo. ¿Cómo es? todos esos experimentos que hizo El Polybius. Sí, Polybius. Sí, ese era Polybius. Pero más o menos en todo, el libro toma todas estas cosas para poder. Y bueno, pues así hablando de esto de los perros de Pavlov. Claro, y ha habido bastantes experimentos con respecto a esto del condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. Pero yo sinceramente creí que venía más por el tema de las terapias de electroshock, que también por si acaso derivan de estos experimentos como una evolución mucho más después en el tema de psicología. Pero yo siempre lo veía como algo más desarrollado, no lo sé. Pero bueno, pues así, con esta película, La Naranja Mecánica. A ver, ¿a qué otro aspecto más o menos igual resaltarías de la película? Ay, la música. La música es muy buena música y queda bastante bien para los momentos y las tomas de cámara que esta tiene. Sí, es muy buena. Igual, de hecho, cuando salió en su época, de la nada dice, se disparó la venta de los CDs, estos discos más que usaban en esas épocas, de Beethoven, Vinilos. los vinilos. No sé si te habías enterado de esto, de más o menos cómo es que se escribió el libro o de dónde surgió No, no me he enterado. Es que, bueno, para empezar, el autor del libro de La Naranja Mecánica es Anthony Burgess. Pero en 1944 pues hizo un viaje a Malasia, en el cual 4 marines yanquis pues entraron a su casa y violaron a su esposa. De hecho, esto igual se lo ve reflejado en la película, que pasa igual, pues un escritor que de la nada igual se entran a su casa y golpean y violan a su esposa. En base a esto es que escribió La Naranja Mecánica. No sé si sabías. No, no lo sabía. Muy pocas veces me entero un poco de la vida de los autores o en qué se han basado. Sí, pero más que nada sí me llamó la atención porque lo que vemos en la película de verdad le había pasado al autor. Y bueno, pues como eso lo había puesto en el propio libro que escribí. Bueno, dato curioso acerca de la película. Sí. Y bueno, creo que eso es todo lo que podemos hablar de momento de La Naranja Mecánica. Tal vez ahondar en algún momento un poco más estos temas sobre el tema del condicionamiento operante o incluso del tema de la violencia por la sociedad o el tema del bien y el mal, que también lo hemos tocado bastante. Ahora, ¿qué opinarías en este caso en la película la labor del Estado? Como te dije, en este caso creo que tendría mucho que ver con el tema de las cárceles, con el tema de la justicia y del castigo para el tema del Estado, porque el Estado, como hemos dicho, es el que rige la violencia, pero en teoría tendría que regirla para la justicia de la sociedad. En teoría. Sí, pero también hay algo que pasa actualmente con los políticos, y es de que un político siempre se va a ir por la medida más fácil o la medida que más pueda él vender la idea más fácil. A ver, ¿cómo me explico? Populismo. Sí, aparte de populismo, o sea, es el hecho de que un político no se va a poner a pensar de cuál es la raíz del mal, o sea, qué es lo que está mal en la sociedad, sino va a intentar hacerlo más fácil y que también llame a más público.
cosa que con el final de la película, no solo con el final, sino el propio hecho de que el gobierno incentiva a este proyecto Ludovico y luego aparece en todos los periódicos es para que tenga más votos. Y luego cuando pues le va mal a Alex, igual otra vez lo quieren volver a usar, pero para esta vez en contra del gobierno. Pero claro, ya sabes, los caminos de la vida no son los que no son lo que Alex esperaba y que justo llegó a parar donde el escritor, a quien pues ya contamos de lo que había pasado en un inicio, y se pone a vengar de Alex y intenta suicidarse, y ahora de nuevo el propio Estado quiere usar a Alex para hacer de que todas las cosas están bien, pero no se han preguntado cuál es el problema en sí. Creo que eso también muestra un poco de lo que es la falta de conocimiento dentro de los gobernantes, porque los gobernantes muchas veces por el tema de democracia son elegidos por voto popular, no así porque tengan una especialización o un determinado mérito académico que refleje esto. O sea, no tenemos expertos en medicina haciendo las labores y las decisiones y la toma de decisiones, por ejemplo, en medicina. En el caso de seguridad ciudadana, que en esto correspondería, al menos así le dicen aquí en nuestro país, tampoco se tiene esos expertos, sino solo políticos que buscan ganar votos. Sí, es que, bueno, y esto es algo que pasa otra vez aquí en nuestra Latinoamérica, que bueno, pues una vez de que un partido sube al poder, pues pone a toda su gente, sin siquiera pensar de este tipo es apto para este puesto, sabe algo de este ministerio, y bueno, pues así nomás se dan las cosas. Y se van formando así pequeños grupos externos por así decirlo, al gran partido, donde ahí va entrando gente nueva, y ya sabes, los otros, por así decirlo, los más conocidos van a esos pequeños grupos que se han formado alrededor del gran partido para tener más gente, más apoyo, y ya desde un inicio ya te van diciendo, si me ayudan, mira, les voy a dar favorcitos por aquí, por allá, así. Sí, el problema no requería tanto en que, por ejemplo, se den cuotas de poder, que es algo normal cuando uno tiene poder, sino recae en que esto se da a gente ineficaz que no tiene relación con los campos en los cuales se va a tomar las decisiones, no tiene ningún tipo de conocimiento sobre estas decisiones que se van a tomar. Claro, y también está el hecho que te decía de el político siempre va a querer hacerlo más fácil y lo que le haga más conocido. Como algunas veces igual ya me contaste de lo que pasó así. Sí, he tenido una ligera incursión en lo que es la política aquí, para intentar mi manera de hacer altruismo, pero todo es trágico. Todo es Latinoamérica. Ay, sí. Ya sabes. O sea, ya de por sí vivimos en la distopía de la naranja mecánica, así sin darnos cuenta. Otro punto. Nosotros, no los del primer mundo, por si acaso. Sí, los del primer mundo, no sé, tendrán sus problemas, pero... Ay, no sé, pues ¿qué problemas tendrán? Aquí tienes que cuidarte de que no te asalten, de que no entren a tu casa. Ya sabes, la típica de... Vamos a dejar la luz prendida para que crean que hay gente, así. Sí, o la tele prendida para que haya bulla. Así también. Sí, bueno, lo que me refería a ese momento era que los del primer mundo son los que creen que ellos viven en distopías, todo mal. Sí, de hecho, ¿te acuerdas de esta película Alita? No sé si la viste. ¿Hola? Sí, te escucho. No, se cortado un momentito. Ya.
Te decía, no sé si te acuerdas de esta película Alita. Alita es de la Android, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, me acuerdo. Es que me acuerdo la primera vez, bueno, me acuerdo cuando fui a verla al cine, pues supuestamente, bueno, a ver, he leído los mangas, he visto, si no me recuerdo, las ovas de Alita, y en ahí te muestran pues un mundo, ay, ¿cómo se llamaba este? Cyberpunk, donde ya sabes, todo está sucio, hay basura en todos lados, es un lugar en donde el cual no quieres vivir. Pero cuando vi la película, esta película de Hollywood, de Alita, no sé, su idea de una ciudad cyberpunk me parecía, no me parecía mal, o sea, hasta tú decías, esto está mejor que el lugar donde vivo, así. No sé si te pasó eso. No leí los mangas de Alita, pero sí sabía, por ejemplo, que era Cyberpunk. Y sí, no lo sentí el ambiente de Cyberpunk, o creo que simplemente no lo habían adaptado de esa manera. No, la verdad es que te recomiendo que leas, y si me están, y a nuestros escuchas igual les recomiendo que lean Alita. Es un manga muy bueno, lo recomiendo mucho, pero en el manga y en las películas, no, en las ovas animadas, sientes ese ambiente que ese no es un lugar bonito para vivir, pero en las películas yankees, ¿no? O sea, no. Es que eso también tiene mucho que ver con los estándares de vida que se tiene, porque por ejemplo, los yankees o los europeos creen que viven mal y que por ejemplo Latinoamérica vive mejor por tener más contacto con la naturaleza, cuando no es así. Mm, sí. Es muy diferente a lo que ellos plantean. Sí, y bueno, pues ya, ahora sí, otra vez volviendo al tema, mucho nos estamos alejando del tema principal. Bueno, pues con eso yo creo que igual ya dejaríamos la naranja mecánica, ¿no? O algo más que quisieras ver. No, yo creo que hasta ahí hemos abarcado los temas que hemos visto y que hemos resaltado de esta película. Ujú. Ahora tendríamos que hablar de El nacimiento de una nación. Como les dijimos en un inicio, esta película salió en 1915 y su director era W. Griffith. D. W. Griffith. Hay que recalcar que el director pues fue hijo de un ex militar confederado. Y bueno, pues esta es considerada una de las películas más racistas. Em, no sé, a ver, Brandon, tú dime, ¿qué te pareció cuando lo viste? A ver, primero, ¿qué conocí? Primero hay que decir esto. La película trata acerca de la la guerra civil de Estados Unidos. Todo lo que abarca desde el principio de la guerra, todo esto desde una vista de los confederados hasta su final y cómo han sido los resultados. ¿Tú qué conoces de la guerra civil de Estados Unidos? De la guerra de secesión. Más que nada, o sea, lo básico, de que los del norte, bueno, pues querían más libertades para los esclavos, y los del sur pues no les convenía, pues ya que de ellos pues su principal fuente de ingresos era el algodón, y para pues tener esas plantaciones grandes de algodón necesitaban esclavos, mano de obra que no pagaran. Y que bueno, pues ese era el problema. Que bueno, pues lo fueron discutiendo en el Senado, pero mientras eso pasaba también se estaba discutiendo, también pasó pues en el campo de batalla. Sí, no, en principio la guerra, había ese contexto de que había los de la Unión y los confederados, que no eran todavía ejércitos, sino que era la ideología de que los del sur sí requerían de todos esos esclavos para tener todas sus ganancias, porque los principales que promovían esto eran los terratenientes.
pero ya venía justamente el tema de elecciones y en este caso iba a salir uno de los candidatos que tenía todas esas ideas y todos esos discursos de liberación, que era justamente Lincoln. Y los estados confederados se han reunido y antes de que se elija presidente Lincoln han decidido hacer una secesión, que era la separación del estado de sus estados, de 7 estados exactamente al principio. Y pues bueno, ahí comenzó la guerra porque el resto de Estados Unidos, o en sí mismo Estados Unidos, toda la región norte no aceptaba que unos determinados estados se independizaran y formaran su propio país o una colonia o algo. Sí, además de que si eso hubiera pasado, pues, ¿cómo hubiera cambiado la historia, no? Hubiera cambiado un montón. Aparte, por si acaso, esta fue una de las guerras más violentas que ha tenido Estados Unidos. Ha sido incluso la guerra que más muertos ha tenido. Eso no sabía, che. Sí, ha sido en realidad muy importante. Ha remarcado demasiado la historia de Estados Unidos. Por eso también en algún momento yo la he estudiado y la he visto un poco. Más o menos, como te dije, he visto unos que otro documental que hablaban más, digamos, de las tácticas que usaron en la guerra. La película Lincoln, que más o menos igual habla del tema. Lincoln contra vampiros. No, la de Lincoln normal. Me ha gustado cuando la vi. Pero a ver, ¿de qué va el nacimiento de una nación? Como tú dijiste, Brandon, lo podemos dividir la película en 2 partes. Sí, en la primera parte, que es la guerra, la guerra de secesión, y toda la parte histórica, que es todo lo demás. Y la segunda parte donde es de... Bueno, ya lo voy a decir. Todo negro que no esté sometido es malo. Literal, eso es lo que dice la segunda parte de la película. Sí, y algo que me pareció muy interesante fue cómo se lo ha tomado a Lincoln. Porque como ahorita acabo de decir, Lincoln fue la causa de que existiera esta guerra de secesión. Porque debido a todas las ideas que traía y a cómo ya iba a ser elegido siempre presidente, es que ha comenzado esto. Sí, a ver, primero igual hablaremos un poco de cómo va la película, para que igual los que no han visto y no sé, deberían verla también esta película, más o menos se vean de qué va la historia. La historia es de 2 familias. 2 familias de clase alta, se podría decir. Sí, de clase alta son ambas. Una del sur y una del norte. Son unas familias que son amigas. La del norte va a visitar al del sur. Y bueno, pues luego la del norte se va hasta su hogar. Y es ahí cuando pues empieza la guerra. Y te muestra... En realidad la del norte se va al norte, o se regresa por el tema del llamamiento y el reclutamiento que Lincoln ha hecho para obtener tropas, justamente para la guerra de secesión. No sé, che, esa parte no le presta mucha atención. 3 horas, viejo, 3 horas. Eso me ha parecido eso me ha parecido bastante interesante, porque si es, como te dije, esta película puedes dividirlo en 2. La primera parte es históricamente muy correcta, no te diré totalmente correcta, pero sí es muy correcta. Y la segunda parte, que sí tiene hechos históricos, pero también ya mezcla muchas otras cosas. Sí. Pero la primera es bastante interesante, porque sí muestra, por ejemplo, eso. Es de que le llega el anuncio de reclutamiento y por eso tiene que dirigirse hacia el norte. Sí, algo me acuerdo. Pero como te dije, el inicio un poco, digamos, me pareció un poco lento. Porque no sé, hasta que se declara la guerra, no sé, creo que pasa 1 hora. Media hora. Más o menos. Y... Sí, yo igual más o menos al principio creí que era una de esas de lo que se estudia en lo que es películas antiguas, es decir, filmaciones acerca de lo que fue para mostrar la realidad y cosas así, no tanto como una película en sí mismo, sino como un documental.
Y sí, o sea, la primera parte, o sea, podría funcionar así como documental. De hecho, no Sí, o pasaron sea, muchos como años. documental te lo paso. Claro, claro, no pasaron muchos años desde la guerra. Y pasaron algunos años. Pero comparado con E ahora, incluso ahora las guerras son de semanas, meses a lo no, mucho. no, o sea, yo me digo, o sea, el punto es de que como, o sea, como está más cercano, hay mucha más recopilación de muchas más cosas que se podrían hacer en esa época. O mucho más fácil. Porque como te he dicho, hasta incluso el del propio director, su padre fue a esta guerra. Entonces tienes así la capacidad, digamos, de tener gente más cercana que te pueden contar desde su punto de vista cómo fue la guerra. A eso me voy. En- Claro, y en realidad creo que fue contado de esa manera. Por eso también una de las partes que me ha sorprendido es cómo interpretan a Lincoln. Porque no ponen a un Lincoln malvado, porque esto es, como dije, visto desde el lado opuesto a Lincoln, es decir, desde los confederados. Ujú. Pero no te ponen a un Lincoln que esté haciendo algún tipo de injusticia o que esté haciendo mal, sino es un Lincoln recto, como lo que era. Sí, incluso hay una escena pues donde al de la familia del sur, pues a uno de sus hijos lo capturaron y bueno, pues Sí, a un coronel. sí, sí, era un coronel y bueno, pues lo envían directo para ejecutarlo, o sea, ya enviaron la orden, pero pues su mamá viaja desde el sur hasta el norte y habla con el presidente y el presidente dice, dale. Claro, o sea, incluso firma un perdón presidencial, Ujú, que es el máximo reconocimiento para un enemigo que puede tener. ujú. No solo eso, sino también estaba en la escena, ¿no ves? Cuando no me acuerdo, creo que era su vicepresidente el que le estaba diciendo de que deberíamos hacer al sur que pague todas las deudas de la guerra. Sí, en realidad eso me ha encantado porque ese ha sido Lincoln. Ha sido uno de no, esto vamos a hacer como si nunca hubiera habido guerra porque todos somos Estados Unidos y se está luchando por la igualdad y no estaríamos interpretando esa igualdad o no estaríamos haciendo esa igualdad siempre y cuando tratáramos mal a los que han perdido porque siguen siendo estadounidenses. Más allá de la igualdad, yo lo veo más como un buen movimiento político de Lincoln. Porque si iba a hacer eso, pues lo único que iba a hacer era que esa brecha que había entre norte y sur todavía se haga más y más grande y en el futuro iba a haber, era muy probable que hubiera otra guerra. Y bueno, luego de eso, la muerte de Lincoln. Yo creí que en realidad toda esa película al principio con la descripción creí que terminaba ahí, con la muerte de Lincoln. Porque por si acaso Lincoln ha muerto ¿por quién era? Ah, ay, se nos fue. Will Scott, algo así, no recuerdo bien el Wilstrad, nombre. no, no, Will. No, no es Will No, Wilstrad, sí, 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 me estoy confundiendo. es Will Scott o algo por el estilo, que es el traidor más grande de Estados Unidos. Sí. Pero hay que decir que este era, al menos formaba parte de alineaciones confederadas. Así que yo creí que ahí iba a terminar. Pero bueno, en realidad ahí termina la primera mitad de la película. Sí. Y pues. Y ahí es cuando ya. Ahí hay una escena que me ha llamado la atención y era cuando no ves la familia ve y recibe el mensaje de que Lincoln había muerto y el padre se pregunta de ¿y ahora quién va a defender el sur? Sí, cosa curiosa porque en realidad, como te dije, Lincoln es... Por culpa de Lincoln ha empezado todo este problema. Obviamente no digo que Lincoln haya hecho mal ni nada por el estilo, sino que las ideas más nuevas del norte se veían reflejadas y representadas en Lincoln. Lo curioso es que Lincoln había sido sureño. Sí, eso creo que no fue tan importante, pero sí es una curiosidad. Pero luego de ahí empieza la segunda parte, que es ya cuando bueno, pues el soldado, el coronel regresa al sur. Y bueno, pues lo primero que te muestran es pues un sur devastado por la guerra. Creo que antes de eso hay que acotar que
justamente en ese momento es cuando comienza a meter un montón de texto. Y justamente parece que divide ahí mismo la película, en el cual va explicando que esos son hechos históricos, que no se trata de denigrar ni maximizar a ningún tipo de raza y demás. Cosa que hasta ese momento te lo puedo creer. Sí. Porque como dijimos, la primera mitad sí se muestra, por ejemplo, bastante heroísmo confederado, pero claro, es su visión de cómo fue la guerra. Y dato curioso, los confederados al principio sí estaban ganando las primeras batallas. No fue hasta que decidieron ellos atacar al norte que comenzaron a perder. Pero sí, hay una escena igual que creo igual me pareció muy potente en la guerra, que es una vez que de estas dos familias, una vez sus dos hijos se encuentran en el frente y terminan muriendo uno al lado del otro. Que bueno, pues es obvio la metáfora que están diciendo. Pero bueno, pues ahora sí vamos por la parte más... No sé cómo decir esta parte. La parte que genera la verdadera polémica. Sí, la parte más polémica. ¿Qué dices de esta parte? Bueno, primero, como te dije, ha empezado con esos textos diciendo que era una recopilación histórica, cosa que no lo es, en realidad es bastante alejado. La segunda parte, al menos, como te dije, la primera es pasable, pero la segunda ya no, porque hay una clara diferenciación en el cual te ponen a un malvado y a un bueno, siendo los malvados en sí mismos los negros. Y no hablando, por ejemplo, del norte que viene a reclamar o a poner su ideología, sino que los negros son los que vienen. No solo... Siendo que en realidad, históricamente, los negros no formaban la mayor parte del ejército del norte. Sí había un montón de tropas de negros en los ejércitos de la Unión, como voluntarios, principalmente porque estaban defendiendo su libertad. Pero no eran la mayoría siguen siendo blancos del norte. Claro, y algo que me llamó la atención en esta parte de la película era que ponían como que los negros eran una mayoría y los blancos una minoría. Y también la representación de los negros. Ah, sí, hay que hablar de eso. Eso me recordó un poco a lo que en algún momento ha sido de Tolkien, como representaba a los orcos en los escritos, porque los representaba como si fueran negros, ya que Tolkien también era un poco racista, bueno, muy racista. Y aquí se sentía eso, que los habían oscurecido más, los encorvaban, los ponían más deformes, como monstruos. Sí, y en esta... de hecho, en cuanto aparecen ya los del... De hecho, hay una escena que es cuando es en la guerra, cuando están, ¿no ves?, entrando a una de las casas, ¿no ves? Y ¿no ves?, está hecho por... En su mayoría son, entre comillas, gente de color, gente negra. Y ya sabes, los muestran así con sus ropas rasgadas. Y sí, lo que tú decías, más encorvados. Y eso es que todavía en esa parte no hemos llegado a lo más turbio, porque esa parte es donde ya es la parte de la guerra. Claro, y en realidad ahí podrías ver el esbozo más racista que puede haber de la primera mitad, que ahí no los llamaban ejército de la Unión, sino como ejército negro dirigido por coroneles blancos de la Unión. Pero incluso eso, por ejemplo, yo creo que hasta ahí era pasable. Ya decía, ahí todavía decías, ya es la época, es el lugar. Ya. Pero lo que hacen ya en la segunda parte, eso sí ya se pasan. Ya. Sí, bueno, hablando de la segunda parte, básicamente vienen los ejércitos de la Unión, en este caso los ejércitos negros, a establecer orden y una jerarquía de liberación en el sur. Porque como hemos dicho antes, todos los negros en el sur eran esclavos, mayormente de plantaciones de algodón o de diferentes tipos de esclavos por los terratenientes. Sí.
Y pues bueno, los liberan, les dan armas y los unen al ejército porque no había otra profesión que pudieran darles. Y pues desde ahí comienza todo lo malo que les ponen, o sea, todas las cosas malas que se les puede atañar se les da, como por ejemplo el tema del voto negro. Ah. Ay. Diciendo que ahora los blancos no podían, los blancos en el sur, en su propio senado de cada uno de los estados, eran la minoría blanca y la mayoría negra. Sí. Cosa que en realidad sí tiene una parte de razón, porque había tantos esclavos en el sur que muchas veces la población de negros sí excedía a las de blancos. Ya, pero el hecho de que se les prohíba a los blancos votar, es que eso ya es de la película misma, eso ya no era de la historia. Por eso te digo, o sea. Por ejemplo, el control de, como te dije, en aquí se pone al ejército negro o ejército de negros como que hubiera venido del norte, cuando en realidad era un ejército de la Unión, mayormente conformado por blancos, que sí buscaba la liberación de los negros y que estos se incorporen a la idea del voto. No así un ejército de puros negros. Hay que mencionar también en esta película pues que es un dato curioso de que todos los negros que tienen alguna relevancia dentro de la historia o tienen algún diálogo son hechos por actores blancos haciendo blackface, que ya de por sí te dice que qué tan racista es esta película. Pero, o sea, sí aparece gente negra en la película, pero la única veces que vas a verlo es cuando están de fondo. Y esto es algo que el propio director, creo que se me recuerdo, dijo, que era literalmente no quería gente negra en papeles relevantes en sus películas. También algo más o menos curioso, bueno, interesante, es cuando se conforma el Senado del sur. Se conforma mayormente en teoría por gente negra, que comienzan a gritar y a hacer un montón de cosas en el pleno Senado, mientras que los blancos ahí tranquilos intentando dar democracia y demás. Me recordó mucho a cómo funciona el Senado aquí. Ay, como esas veces que se han peleado entre la oposición y los del MAS en el pleno Senado, así. Literalmente cómo actúan los demás. He dicho que en realidad en lugar de haber puesto negros ponían los demás y funcionaba. Y sí funcionaba históricamente y correctamente. Sí sabes que estás haciendo un poco racista, ¿no? Sí, pero literalmente sí tenemos mucha más evidencia de eso. O sea, hay hasta peleas en el Senado de nosotros y en ese solamente vi griterío y demás. Y son registradas, o sea, sí. ¿Qué más podemos decir? De hecho pueden buscarlo en internet ahorita, ¿dices? Sí, hasta son memes de internet. Y bueno, aparte de haberme recordado del Senado, obviamente, como dije, esto es una interpretación para hacer quedar mal a los negros, diciendo que ellos no pueden estar en cargos de poder, política, porque solo hacen bullicio y no ven por el bien social, por el bien común. Sí. No solo eso, sino también hablan como que la gente negra tiene una ambición por el poder. Esto con por así decirlo, con el villano que era un mulato, ¿no ves? Que lo ponen como... Creo que se postura para alcalde, si no mal recuerdo. ¿De acuerdo? Sí. Sí, él básicamente es el que comienza a dirigir a los ejércitos negros, entre comillas. Sí. Ay, no sé, es que esta parte es... Y aquí viene la parte más polémica en sí. Que esta parte sí es verdad, que debido a esa victoria de la Unión y a esa toma de ideología es que nace el Ku Klux Klan. Sí, pero la forma en la cual aquí te muestran a Ku Klux Klan es de que todos aquí estamos siendo vulnerados por los negros y solo el Ku Klux Klan va a poder detenerlos. De hecho, ese es el
punto de la película, ese es el tema central. Y en realidad creo que, aunque suene irónico y tal vez racista, pero es que de verdad surge así. El Ku Klux Klan surge por la idea de que el sur primero ha perdido y que la liberación de negros sí está disminuyendo el poder que tenían los terratenientes, por no decir que lo está anulando completamente. Es decir, que las clases blancas de verdad en el sur comenzaban a vivir peor de lo que estaban antes. Uh-huh. Pero la forma está en cómo lo representan. No, la forma no es tanto en cómo lo representa, sino en los actos que ha hecho Ku Klux Klan en sí mismo. Porque no buscaba defender a los blancos como se muestra aquí en la película, sino buscaba evitar que los negros dejen de ser esclavos. Es que eso hablando históricamente. Claro, pero eso me voy a la película de cómo los representas. Aquí los representan como son los salvadores de los blancos. Como son los salvadores y defensores, entre comillas. No sé, viejo, para eso prefiero la película de Django, así. ¿Te acuerdas de la escena de cuando aparece Ku Klux Klan? Sí. De cuando están con las capuchas y no puedo ver nada con esta capucha. Y luego todos están ahí discutiendo y luego... Ay, tienen que ver esa escena. Eso también fue interesante, el cómo son los trajes, por ejemplo, del Ku Klux Klan en esta película, que son más caballerosos, más como armaduras, más entre comillas nobles, o intentan dar esa interpretación, esa representación de nobleza. Y en cambio en la de Django simplemente es una bolsa cortada que ni siquiera pueden ver cuando están cabalgando y les da problemas. Sí, y bueno, nace el Ku Klux Klan y comienzan primero a perseguir y asustar a los negros, y luego comienzan a seguir al siguiente nivel, que es a justiciarlos. Sí, básicamente los linchan. De hecho, hasta incluso hay un linchamiento en la película. Sí, y entre comillas ese es el peor acto que ha cometido ese Ku Klux Klan en la película. Sí. Porque en la historia mataban muchos negros. Sí. Y no, pues luego pasa de que los negros siempre se están empezando a sublevar en la película. Y bueno, pues de la nada los de Ku Klux Klan se reúnen para pues luchar contra ellos en las ciudades. Ay, es que ya esa parte ya es mucha propaganda. Sí, mucha propaganda Ku Klux Klan. De hecho, hasta incluso la escena donde aparecen ahí montando en caballos, mirando a la ciudad. Me hizo recuerdo al Señor de los Anillos, así. Sí, es que en realidad esa era su idea, de mostrar epicidad. Pero es como te dije, literalmente haciendo la referencia al Señor de los Anillos, es como que los negros los han puesto como los orcos malvados y al Ku Klux Klan como el ejército bueno. Sí, pero recuerda que para esta época no había, creo todavía no sé si había el Señor de los Anillos. No, creo que no había. No lo había. No había Señor de los Anillos. No había para nada. Pero es que hacen eso mismo, lo mismo que ha hecho Tolkien en sus libros. Sí, pero yo me refiero a la película de ¿no ves cuando están en la no. ¿Qué? O sea, no, es mucho después de la película. No, pero yo me refiero a las escenas parecen muy parecidas cuando en el Retorno del Rey, cuando aparecen los ejércitos de ¿cómo era? ¿Cuál era la ciudad que estaba siendo sitiada? La Ciudad Blanca, ¿no ves? Sí. Y los otros eran los de Rohan, ¿no? Sí, eran los de Rohan. Los de Rohan no desaparecen. Sí, como el último apoyo a la ciudad humana, a la ciudad gris. Es que si te das cuenta, esa escena parece... no sé si me dejo entenderse. Parecidas.
Obviamente porque en ambos casos quieren recalcar el hecho de lo épico del lugar, de lo épico de la escena. Sí, en cierta forma, como dije, sí lo logran en la película. Y luego de eso, en la misma película, ganan los del Ku Klux Klan y establecen su orden. Y ahora controlan, entre comillas, a los negros. Sí, sí, hay todas unas batallas ahí. No sé, en esa parte sí, yo ya sentí era de... Ya no más Ku Klux Klan, viejo, ya. Esto ya se pasó de propaganda. Es que se pasan ya a ese punto. Ese punto sí ya es mucha propaganda de Ku Klux Klan. Sí, cosa que en realidad en la historia, históricamente, cuando sacan ese anuncio de que no se puede, de que se va a controlar el tema de que quienes sean o no del Ku Klux Klan, es cuando en realidad desaparece el Ku Klux Klan. Porque el Ku Klux Klan original, ahí en ese mismo momento en que sacan la ley, que es que desaparece la primera ola del Ku Klux Klan. De hecho, muchos dicen que esta película es la que inició la segunda ola del Ku Klux Klan, porque en realidad inició justamente cuando esta película se ha estrenado. Y que ha sido la segunda ola del Ku Klux Klan la que más negros ha matado, irónicamente. Sí. Porque en la primera sí estaba más libre, tenía mayor libertad de hacerlo, pero en la segunda es donde más lo han hecho. Y sí. Y como dato interesante, el Ku Klux Klan ha sido quien más ahorcamientos ha provocado en todo Estados Unidos a través de toda su historia. Sí, por eso igual esta película en muchos estados se reconsideraron proyectarla porque tenían miedo de que haya alzamientos hacia la gente negra. De hecho, en muchos estados sí hubo alzamientos, se tienen noticias así de la época de cómo personas que hay un dato, hay una historia en la cual alguien después de haber visto la película salió y pues fue a dar a tiros a un joven de color. Entonces esta película sí fue, incluso en su época era considerado bastante racista, ¿sí? Y eso que hablamos de 1915, ya de por sí eran racistas. Claro, pero ya era mucho tiempo después de la guerra de secesión. Claro, pero el punto es de que, o sea, el racismo en esas épocas era todavía aún peor. Y... sí, en realidad tenía bastante cabida en lo que era la cultura. Sí. Pero incluso aún así, o sea, la película fue considerada bastante racista. Incluso el director hizo una película después en respuesta a todos aquellos que le llamaban racista. Que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba su película. Intolerancia. ¿Y de qué trata? ¿O sabes algo de ella? Lo único que sé es que es básicamente considerado como una de las primeras películas que fueron así grandes, o sea, con gran presupuesto. Creo que tiene que ver un cuento bíblico o algo así. Es algo así. No me sé tampoco muy bien la historia, pero sé que el director sacó esa película después en respuesta. Que creo que igual tiene que ver con el hecho de que alguien hizo algo que los demás lo juzgan y demás. Pero como te dije, hasta ahí nomás más o menos sé de qué va. Pero creo que se puede encontrar igual la película. Igual es considerada igual así de las películas igual importantes para la historia del cine. Y bueno, creo que eso es casi todo. La principal polémica de esto ha sido el Ku Klux Klan. Sí, como te dije, llega un punto en el cual dices, ya no más propaganda de Ku Klux Klan, no más. Porque si hubiera terminado en la parte donde Lincoln muere la película, hubiera estado bien, yo digo, la película.
O sea, que tenía... Sí, no, como te dije, no hubiera terminado como históricamente exacta, pero sí hubiera que terminado incluso como una forma de un documental incluso. Sí. De hecho, bueno, lo que me parece curioso es de que supuestamente en un inicio la película duraba, o más o menos cuando lo grabaron tenían como 36 horas de metraje. Wow. Y ahí tuvieron que editar muchas escenas para que entrara todo en 3 horas. Y la verdad es que creo que esas 3 horas sí fueron algo cansadoras. Sí, creo que es más también por el hecho de que, como hemos dicho, es una película bastante clásica. Y bueno, pues por eso te decía, igual, en un inicio igual me pareció bastante... El inicio me pareció bastante largo. Y eso que ya hicimos reseñas de películas largas, pero no las sentimos. Pero de esta sí la sentí yo. Pero como te dije, es mucho también el cómo está grabada, porque obvio es una de las primeras películas que usó las técnicas de edición actuales para poder hacer una película. Y bueno, pues así estaríamos con estas películas. A ver, más o menos, ¿cuál sería lo que piensas más o menos de estas películas? Hacia grandes rasgos. Primero que son como todo medio de medio audiovisual que intenta transmitir algunas determinadas ideas. Creo que tal vez la polémica no debería ser precisamente tomada tan en consideración para hacer actos, como hemos dicho, en el caso del nacimiento de una nación, de matar negros o actos vandálicos y demás. Pero sí son interesantes porque intentan dar ideas muy diferentes a lo que la sociedad está acostumbrada. Y por ese lado lo veo bien y lo veo interesante, incluso mejor que otras películas que son consideradas polémicas por el mero hecho de tener exceso de sangre o exceso de violencia. Sí, porque justo cuando estábamos haciendo las listas para qué películas para hacer este capítulo, pues muchas eran más por el factor sangre que había en las películas que por en sí la historia. Sí, era el factor morbo, así de simple. Sí, era factor morbo. Cosa que creo que eso le quita mucho valor a una película para decir que es polémica, porque creo que las ideas son lo polémico en este caso. Y tienen que ser ideas que vayan muy contrarias a la sociedad, pero que tengan algún fundamento o alguna razón. Sí, y aún así no sé si eso se aplicaría para el nacimiento de una nación. En realidad sí se aplica porque, como te dije, al menos la primera mitad de la película es una visión de este lado confederado. Claro, la primera parte como... que ellos han perdido y cómo es que ellos han visto esto. Claro, pero la segunda parte... Incluso provocaron bueno, se podría decir que provocaron la segunda ola del Ku Klux Klan. Sí, gracias a esa película nació la segunda ola del Ku Klux Klan, según la mayoría. Entonces, pues... Pero eso es lo que yo te decía, o sea, está bien desafiar las ideas que se tienen impuestas en la sociedad, pero estas no deberían tener una repercusión tan dura o tan drástica. Uh-huh. Sí. ¿Y tú qué opinas de este tipo de películas, Samuel? Bueno, pues para iniciar, me gustaron. Y bueno, pues igual diría lo que tú has dicho, de que es interesante que lleven estas ideas por así decirlo, al límite de lo que debería ser, al límite de preguntarte muchas cosas que tal vez no te preguntaste en su momento. Y eso pues más que nada, de cada una se puede hacer distintas. Bueno, en especial de La Naranja Mecánica y del Club de la Pelea se pueden sacar muchos temas para hablar de esas dos películas.
tienen varios puntos de vista que se puede hablar. Y creo que es bueno que haya este tipo de películas. Más que nada porque las películas son más accesibles para el público masivo. Pero también el hecho está de que el hecho de que las películas sean para el público masivo no necesariamente quiere decir de que la gente lo va a entender como tal. Caso como pasó en El Club de la Pelea y también pasó en La Naranja Mecánica, donde los directores los directores querían decir una cosa, pero la gente terminó entendiendo otra. Cosa que también creo que tiene que ver mucho con el hecho de que hay que un poco intentar entender mejor las películas. No, una película no es solo ver y me voy a divertir y ya, que no tiene nada de malo. Ya hasta yo igual, o sea, hay veces en las cuales estoy muy cansado y quiero ver una película simplemente para divertirme, apagar mi cerebro, pero cuando hay una película que realmente me habla de temas que no conocía, bueno, pues eso es una gran experiencia. Que te habla de temas, incluso que te hable de temas que ya conocías, pero que le meta algo más a lo que ya sabías, o que te muestre otro punto de vista. Eso es algo muy rescatable, creo yo. Sí, como te decía, creo que lo que me parece más correcto de estas películas es que usan ideas que desafían a lo que hay en la actualidad en la sociedad. Y es correcto desafiar las ideas, o sea, exponer una idea totalmente diferente y tal vez chocante contra contra lo que ya se piensa, es correcto. Uh-huh. No está mal analizar cosas nuevas o tan distintas, siempre y cuando estas no tengan una repercusión negativa para la sociedad. Sí. En toda cuestión, creo que incluso puede llegar a verse una idea mejor que se pueda acoplar o amoldar. Sí. Sí, y bueno, pues eso es igual, comparto yo igual lo que tú dices. Y bueno, pues creo que igual una de las cosas que también que dan estas películas es que podemos hablar de todos estos temas. Y bueno, pues capaz nomás alguien de la nada se empieza a hablar más de los perros de Pavlov. O bueno, pues ya hayamos hablado de Nietzsche. Y no sé, de la nada por ver estas películas se interesa y bueno, pues se pone a leer más acerca de estas cosas. Porque aquí lo que hemos dado es muy contenido, muy exprimido, muy contenido. Es un contenido que da más para leer. Y hay mucho que se ha escrito sobre estos temas. Y bueno, pues ya estaríamos llegando al final del podcast. Sí, como hemos dicho, ya hemos hablado casi todo de estas películas. Solo decir, no forme ningún tipo de Ku Klux Klan, por favor. Sí, por favor, no. No otra vez, ¿sí? Otra vez. No otra vez. ¿Hay algo más que quisieras antes de esto acotar, Brando? No, como dije, solo no Ku Klux Klan. Esa última parte fue matante un poco. Sí, no más Ku Klux Klan. Por eso te dije, prefiero lo de Tarantino. Y bueno, pues antes de despedirnos, les hacemos recuerdo que estamos en YouTube, en iBooks, en Spotify. Denle me gusta, estamos en Facebook, nos pueden seguir. Y bueno, pues ya llegando al final de esto, nos despedimos. Y en caso de que no nos escuchemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y hasta luego.